Bueno, buenos días a todos. Nada, en primer lugar, dar las gracias a Certis Belching por invitarme a esta jornada para hablaros un poco de lo que suelo trabajar. Muchos de vosotros me conocéis porque he trabajado con vosotros, colaboramos mucho con lo que son empresas productoras de cítricos, cooperativas, porque nos gusta estar en contacto con la realidad, ¿no? Y para tener, pues lo mejor es hablar directamente con vosotros, técnicos y agricultores. Pues bien, la charla que me han invitado a dar es hablar sobre la optimización de la aplicación de los tratamientos acaricidas en cítricos. Muchos, a ver, espera que me he cambiado de... Es este. Entonces, esto lo sabéis ya, y muchos habéis visto alguna charla mía y lo conocéis, pero bueno, siempre es importante recordar cuáles son los objetivos de una aplicación y evidentemente el principal objetivo es que seamos capaces de controlar la plaga, los tratamientos que hagamos sean eficaces para controlar la plaga. Lo que pasa es que nos encontramos en un escenario a día de hoy con un marco normativo y unas exigencias a nivel de Europa y unas exigencias propias nosotros en las cuales tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, por lo tanto, y respetuosos también con lo que es el aplicador y el humano. Por lo tanto, se tienen que hacer con un riesgo mínimo para el aplicador, con un bajo nivel de residuos tanto para el medio y para el fruto y, evidentemente, se ha de hacer siempre que sea económicamente rentable. Es decir, que cuando los umbrales de tratamiento nos lo marquen, si yo hago un tratamiento y me va a costar más caro el tratamiento que el daño que me vaya a hacer la plaga, evidentemente no lo debemos hacer. Bien, ¿y qué factores condicionan el producto? Pues lo han estado hablando ya previamente Joel, ha estado comentando. El producto, la elección del producto es muy importante, ¿vale? El manejo que hagamos de esos productos, las posibles resistencias que podamos tener si utilizamos un producto seguido, el mismo producto durante todas las aplicaciones. El momento desde dos puntos de vista, el momento desde que el momento adecuado se ha de hacer cuando el momento de la plaga es adecuado, cuando está en el estadio más sensible de actuación, pero también teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. Se han de hacer cuando las condiciones meteorológicas sean adecuadas para los tratamientos. Y algo que se nos suele olvidar a todos es el equipo de aplicación, ¿vale? Todos hacemos tratamientos, pero bueno, la máquina como está, pues ya está, yo la tengo así preparada y hago el tratamiento. Y se nos olvida que según cómo hagamos el tratamiento, ese tratamiento puede ser eficaz o no. Entonces, principalmente en la charla me voy a centrar en lo que es, en este caso, el equipo de aplicación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí os muestro un vídeo, no os lo muestro, voy a tratar de mostrar. ¿Vale? Estos son, pues vamos por la parcela, estamos haciendo ensayos, ¿vale? Y aquí podéis ver pues un turbo trabajando, otro turbo trabajando. ¿Vale? Creo que las palabras, que una imagen vale más que 1000 palabras y podéis ver que esto muchas veces cuando vamos por las parcelas pues es lo que nos encontramos. Evidentemente estos son unos tratamientos totalmente ineficientes y que tenemos que mejorar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hemos hecho unas baterías de ensayos muy grandes en colaboración, en este caso estos ensayos los hicimos colaborando con Fede de Fontestad, donde determinamos cuál es el balance de masas de una aplicación de fitosanitarios, es decir, yo hago una aplicación en condiciones ambientales buenas, ajustando la máquina como toca, solo yendo la nube de pulverización a la vegetación, haciendo bien las cosas, ¿vale? Las aplicaciones a día de hoy con turboatomizadores, pues se observa que prácticamente solo llega la mitad a la copa de los árboles. La otra mitad se pierde. Es decir, yo hago un tratamiento de 3000 litros por hectárea y que sepáis que a la vegetación solo llega 1500 litros por hectárea. Los otros 1500 se pierden por deriva, al aire o al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a día de hoy lo que tenemos y es muy importante saber de dónde partimos y para eso hacemos este tipo de estudios. ¿Y qué instrumentos tenemos? Pues vamos a ver qué instrumentos tenemos a nuestra mano. Un instrumento es el ajuste de la dosificación, ¿vale? El ajuste de la dosificación a las necesidades particulares del tratamiento. Para ello,
tenemos que tener en cuenta cuál es la vegetación que tenemos. No es lo mismo una parcela de plantones donde la vegetación es muy poca que una parcela de árboles de 20 años donde tengo pues una arboleda y una densidad foliar muy elevada. No puedo aplicar de igual manera las dos parcelas. También tengo que tener en cuenta la plaga objetivo. No es lo mismo tratar una mosca, un Ceratitis capitata, por ejemplo, una mosca de la fruta, que puedo hacerle un tratamiento cebo, que puedo atacarle de otra manera, que un tratamiento contra una araña, por ejemplo, roja, que se encuentra en el envés de las hojas, que es muy polífaga, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todo eso. Y además, debo tener en cuenta el producto. No es lo mismo un producto que actúe, digamos, por ejemplo, por contacto o asfixia, como puede ser un aceite mineral o el sonar, por ejemplo, ¿vale? Que lo que tengo que hacer es recubrir bien la plaga para producirle asfixia, que un producto que actúe por inhalación, ¿vale? Que no hace falta yo que recubra la plaga, que simplemente poner gotas cerca de la plaga, pues va a hacer que se evapore y va a matar a la plaga, por ejemplo, por inhalación. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo ello, ¿vale?, debemos ajustar la dosificación. ¿Y qué es lo que pasa en la dosificación? La dosis depende de dos cosas, de dos parámetros. La dosis de un producto depende del volumen de caldo que apliquemos y de la concentración. Hasta hace unos pocos años, vosotros solo teníais el dato de la concentración. Entonces decíais, vale, yo sé la concentración, han estado hablando antes, la concentración efectiva, ¿vale? Todas las casas comerciales hacen ensayos de eficacia y determinan cuál es la concentración letal, ¿vale? Entonces, este dato lo tenemos, sabemos cuál es la concentración, pero ¿qué pasa respecto al volumen? ¿Qué volumen tenemos que aplicar en función de estos parámetros? Pues durante una serie, más de 20 años, hemos estado trabajando, ¿vale?, para aportar esa información y pasar de dosis que vienen dadas en superficie de suelo, ¿vale?, litros hectárea, a dosis que me indican la cantidad, que tienen en cuenta la cantidad de vegetación y me dicen dosis en función de la vegetación. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues aquí, vamos, aquí presento una diapositiva, pero esto lleva muchos años detrás. Hemos hecho ensayos de laboratorio, donde hemos desarrollado modelos que relacionan la deposición con la eficacia de las principales plagas, con diferentes productos. Una vez tenemos esos modelos hechos en laboratorio, hemos pasado a campo, donde hemos visto con qué parámetros de aplicación de la máquina, con qué ajustes de la máquina, con qué volúmenes de caldo conseguimos esos depósitos mínimos que consiguen la máxima eficacia, ¿vale? Y una vez hemos establecido eso, hemos validado, ¿vale?, que es lo que os voy a presentar aquí. Bueno, con esos modelos hemos desarrollado una herramienta, ¿vale?, en este caso para cítricos, es una herramienta de ayuda a la decisión para vosotros, en el cual metes unos datos, por ejemplo, no se ve muy bien aquí, pero lo que incluye son datos de la parcela, principalmente altura de vegetación por diámetros de los árboles, donde incluyes el marco de plantación y la densidad foliar. La densidad foliar es un parámetro difícil, pero simplemente hay que seleccionar entre alta, media o baja. Y os ponemos ahí las variedades, ¿vale?, en función normalmente de la densidad que tiene en función de la variedad. También hay que incluir el nivel de poda que hayáis realizado. También tenéis que indicar cuáles son las características del tratamiento, contra qué plaga vais a hacer el tratamiento y con qué producto fitosanitario. ¿De acuerdo? Y con todo ello, pues la herramienta te da un volumen de caldo recomendado, ¿vale? En este caso habíamos puesto hacer una aplicación contra araña roja, ¿vale?, con abamectina, y nos recomendaba en función del árbol, que más o menos tenía unos 3 metros de altura por 3 metros de diámetro, ¿vale?, con un marco de plantación normal de 5 por 3 más o menos, pues un volumen recomendado de unos 3.150 litros hectárea. Y luego lo que hemos hecho es validar esa calculadora. Y os voy a presentar aquí un poco estos resultados de validación. Principalmente
una de las plagas importantes en la Comunidad Valenciana es la araña roja, ¿vale? Y nos hemos centrado en esta plaga y el objetivo fue validar la herramienta para el control de araña roja en clementinos a través de la distribución, de estudiar la distribución de la pulverización en la copa y la evaluación de la eficacia. Para ello utilizamos 7 parcelas comerciales distribuidas a lo largo de la Comunidad Valenciana, ¿vale? En las cuales las dividimos en dos. En una parte de la parcela, en azul, ¿vale? Hacíamos el tratamiento convencional, es decir, el tratamiento que hacía el técnico. Yo no le decía nada. Ellos trataban con el producto que querían, con el equipo como lo tenían configurado y con los volúmenes de caldo que ellos utilizaban. Y en la otra parte de la parcela, en amarillo, lo que hacíamos era el mismo tratamiento con el mismo producto, ¿vale? Y lo que hacíamos era utilizar el volumen de caldo recomendado por Citrus Ball en base a las características que he indicado anteriormente y haciendo un ajuste de la máquina, ¿vale? Ajustando la nube de pulverización a la vegetación, ¿vale? Y utilizando parámetros de velocidad y presión adecuados. Pues bien, durante 2 años, 2016 y 2017, hicimos más de 20 aplicaciones, cada vez que el técnico nos decía había que aplicar, ¿vale? Nosotros hacíamos seguimiento de la plaga previamente para ayudar a los técnicos, ¿vale? Aquí son el total de 20 aplicaciones en las 2 campañas, ¿vale? Y durante esas aplicaciones estudiamos la distribución de la pulverización en la copa a través del recubrimiento. Lo que hacíamos era poner en diferentes zonas de la copa papeles hidrosensibles y luego los analizábamos mediante análisis de imagen para determinar cuál era el recubrimiento que teníamos y evaluábamos el control de araña, tanto la densidad de la población de arañas, ¿vale? Después de cada tratamiento, a través de muestreos previo a los 7 días, a los 14 y a los 21, y determinamos el porcentaje de hojas sintomáticas ocupadas por araña, tanto en el interior como en el exterior del árbol, y el porcentaje de frutos dañados en el momento previo a la cosecha. Así pues, los resultados que obtuvimos fueron que en cuanto a recubrimiento, ¿vale? El volumen convencional obtiene un recubrimiento total mayor que el ajustado, cosa que es normal, estamos bajando los volúmenes de caldo. Pero ojo, el orden de magnitud de ese recubrimiento es suficiente, ¿vale? Luego lo veréis por qué. Aquí, en las diferentes zonas de las copas, más o menos obtenemos, como podéis ver, bueno, aquí os presento lo que es el recubrimiento en la parte alta, media y baja del árbol, ¿vale? En el exterior y en el interior. Siempre en la zona interior hay menos recubrimiento que en la zona exterior, eso es normal en un tratamiento fitosanitario. Y lo que vemos es que cuando comparamos el tratamiento ajustado en blanco con el tratamiento convencional en gris, pues vemos que en la mayoría, ¿vale?, de las zonas no hay diferencias significativas. He conseguido el mismo recubrimiento. Donde he encontrado diferencias significativas es en la parte alta y en la parte interior más baja. Pero ojo, esas diferencias, ¿vale?, donde vemos con el recubrimiento ajustado estamos viendo que en todos los casos estamos prácticamente por encima del 40%. Cuando estamos haciendo tratamientos no buscamos recubrimientos del 100%. Eso es algo que se debe quedar, es muy importante que se os quede en la imagen. No buscamos que los papeles hidrosensibles sean azules. Papeles hidrosensibles son papeles amarillos que colocamos en el árbol, como he mostrado anteriormente, que al entrar en contacto con el agua se tornan azules. Yo no busco que esté el 100%, yo busco que haya un recubrimiento adecuado. Un recubrimiento adecuado, para un recubrimiento, por ejemplo, tipo aceites minerales, que necesito un recubrimiento bueno, con un 40% es suficiente, entre un 30 y un 40. Y cuando ya me voy con productos fitosanitarios que trabajan por inhalación, pues entre un 25 y un 30 es suficiente. No necesito esos recubrimientos de que el árbol chorree. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? En cuanto a la eficacia, lo que vemos es que aquí mostramos las hojas sintomáticas ocupadas por araña, ¿vale?, en función de los días de evaluación, antes del tratamiento, a los 7, a los 14 y a los 21 días. En la parte exterior del árbol y en la parte interior, ¿vale? Y lo que vemos es que ambas curvas, tanto en negro el volumen ajustado como en gris el volumen convencional, ¿vale?, siguen, digamos, una evolución similar,
¿vale? Antes del tratamiento los niveles son elevados y conforme se hace el tratamiento los niveles bajan. Y en ambos tratamientos de manera igual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos sido igual de eficaces, pero reduciendo considerablemente lo que es el volumen de aplicación. En cuanto al daño en fruto, pues lo que vemos, ¿vale?, es que aquí muestro el porcentaje de frutos dañados por araña, ¿vale?, en el exterior del árbol, en el interior, daños ligeros y daños severos, ¿vale?, en blanco el volumen ajustado y en gris el volumen convencional. Y lo que vemos es que no hay diferencias significativas. Cuando hay dos letritas iguales es que no hay diferencias en cuanto al porcentaje de frutos dañados. Independientemente del volumen, ¿vale?, siempre hay que tener en cuenta más daños en el interior que en el exterior. Todo esto está publicado de manera científica, ¿vale? Si queréis más información en detalle, ¿vale?, la podéis encontrar en esta publicación. Y además de la dosificación ajustada, hemos estado estudiando, gracias a un proyecto europeo, ¿vale?, qué otras ventajas puede suponer. Y es que el uso de este tipo de herramientas puede ayudar a lo que es la reducción de pérdidas de fitosanitarios. Podéis ver que en el marco de este proyecto hemos demostrado que hemos reducido en un 67% lo que es la deriva potencial, en un 71% la deriva al suelo y la exposición tanto del operador, ¿vale?, lo tenemos aquí en un 92%, como de las personas que pueden estar alrededor del campo. A veces hay chalets, ¿vale? Entonces es muy importante. Además de estas herramientas de ajuste de dosificación, que es fundamental, en las cuales hemos reducido en torno a un 35% los volúmenes de caldo que usan normalmente, y eso, dado que las recomendaciones vienen dadas por concentración, se reduce en el mismo porcentaje la cantidad de producto fitosanitario, pues también es necesario, otro instrumento es utilizar las buenas prácticas agrícolas. Tener en cuenta cuando se hace el tratamiento, que estemos dentro del margen de las condiciones meteorológicas adecuadas, todos lo sabéis. Velocidad de viento, que sea menor de 3 metros por segundo, humedad relativa mayor de 50, temperatura mayor de 25 grados. Esto es fundamental, porque si no, pasa lo que habéis visto en la imagen anterior. Si yo hago un tratamiento cuando el aire es muy elevado, ¿vale?, todo el producto prácticamente se me va y no llega a la vegetación. Si las humedades relativas son bajas y la temperatura es muy alta, lo que ocurre es que el producto se evapora rápidamente. Muchas veces se evapora antes de llegar a la vegetación. Conforme salen las gotas, se evapora. Entonces, es fundamental que lo hagamos con las condiciones meteorológicas adecuadas. Y, evidentemente, está en vuestras manos lo que es la calibración del equipo. Hemos hecho muchos cursos de calibración y seguimos haciendo, ¿vale?, y es fundamental que lo tengáis en cuenta. Hacer una selección de la velocidad de avance adecuada. En cítricos, la densidad de vegetación es muy elevada, por lo tanto, debemos ir a velocidades muy bajas. ¿Por qué? Porque si yo hago el tratamiento a velocidades altas, lo que ocurre es que finalmente no consigo el recubrimiento que quiero y no consigo la eficacia que quiero. Os voy a mostrar aquí, ¿vale? Muestro dos casos en dos fincas que hemos hecho ensayos, ¿vale? Muestro el recubrimiento que hemos conseguido con diferentes volúmenes de caldo, ¿vale? Y aquí muestro, por ejemplo, que este tratamiento se ha hecho a 2,73 km por hora y este tratamiento se ha hecho a 1,75 km por hora, ¿vale? Aquí podéis ver, ¿vale?, la diferencia de recubrimiento que tenemos. Aquí en esta finca se ve mejor. Tenemos algunos Fernando Alonsos en alguna finca que va a 6 km por hora. Y yo le digo, muy bien, tú has ido a 6 km por hora, has hecho muy rápido el tratamiento, pero tienes un problema. Imaginaros aquí, aplicando el mismo volumen de caldo a 6 km por hora respecto a ir a 1,92 km por hora, hemos pasado de recubrimiento medio del 20% a un recubrimiento medio del 60%. Con lo cual, la velocidad de avance es fundamental. En cítricos, para conseguir aplicaciones que penetren en la vegetación y un recubrimientos buenos, tenemos que andar entre el orden de entre el 1 y 2 km por hora. Si ya vamos a tratamientos exteriores, por ejemplo contra un pulgón, pues podemos subir un poco más la velocidad, ir a unos 3 km por hora. Escoger la presión adecuada en boquilla. Fundamental. Si utilizamos presiones muy elevadas como los que utilizábamos en mangueras y pistolas, lo que estamos haciendo
es atomizar las gotas tanto que se evaporan rápidamente, ¿vale? Hacemos las gotas muy pequeñas. En este caso, en este tipo de equipos, lo que tenemos es el aire que ayuda a transportar las gotas hasta la vegetación. Por lo tanto, no me hace falta utilizar presiones elevadas para ayudar a arrastrar las gotas hasta la vegetación. Únicamente necesito presiones adecuadas para que se produzca la pulverización. En torno, quedaros con el dato, ¿vale? Para no marear, unos 10 bares. Si subo por encima a 20 o a 30, la pulverización es tan fina que se pierde. Si voy por debajo, ¿vale? Muchas veces no llegamos a producir la rotura de la gota que necesito. Esto a veces también depende del tipo de boquilla, ¿eh? Por ejemplo, si trabajamos con boquillas de baja deriva, pues las recomendaciones son diferentes. Pero bueno, de manera general. Fundamental y que está en vuestra mano y que es súper sencillo, y esto no tiene ningún coste, es hacer un ajuste adecuado de la nube de vegetación. Seleccionar las boquillas que hay que aplicar y la orientación de las mismas. Aquí os muestro, ¿vale?, un montón de ensayos que hemos hecho en parcelas, en diferentes parcelas, contra diferentes plagas, y aquí únicamente muestro los volúmenes de caldo que utilizaban en la finca y el mismo tratamiento únicamente ajustando la nube. Y lo que veis es que hemos conseguido reducir entre un 5 en las parcelas que lo hacían bastante bien ajustado, ya lo hacían bastante ajustado, hasta un 38%, solo ajustando la nube de pulverización. O sea, cerrando las boquillas que toquen y orientando, para que lo tengáis en cuenta. Bien, y en buenas prácticas agrícolas, creo que me ha faltado aquí, es también importantísimo seleccionar el caudal de aire que necesito, ¿vale? Muchas veces pensamos, más caudal de aire, y a veces en cítricos lo que ocurre es el efecto contrario. Mucho caudal de aire, lo que ocurre es que a veces se produce un bloqueo de las hojas que ejercen de pared. Y muchas veces, también lo habéis visto, lo que pasa es que atraviesa el aire y pasa hasta la fila siguiente. No, el aire debe ser justo que acabe con la vegetación. Tengo que ajustar el aire de manera que acabe con la fila que yo quiero tratar, objeto de estudio. Ni más ni menos. Bien, ¿y qué otras herramientas puedo usar? Pues el uso de tecnologías de aplicación. Mucha tecnología ya está en el mercado, mucha tecnología se está innovando y se está mejorando, ¿vale? Todos conocéis boquillas de baja deriva, ¿vale?, para reducir lo que es la deriva de las aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que es importante establecer si con estas boquillas se consigue la misma eficacia, porque con estas boquillas estamos cambiando lo que es el tamaño de los impactos sobre las plagas. Pues, por ejemplo, dentro del departamento hemos trabajado en el caso del control de piojo rojo de California, ver si un tratamiento con boquillas convencionales o con boquillas de baja deriva era igual de eficaz, y en este caso hemos visto que sí. El uso de deflectores también es fundamental para ayudaros a ajustar esa nube de pulverización que hemos dicho antes. Sistemas de precisión de detección de árboles. Esto existe en el mercado, está a un precio asequible y se puede incorporar ya en cualquier equipo. Fabricantes que tenemos aquí, diferentes fabricantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, pueden incorporarlo en los equipos que tengáis. ¿Vale? Esto es muy útil, sobre todo en parcelas donde la distancia entre árboles sea elevada. Aquí lo que veis es que hay un sensor de ultrasonidos que detecta el árbol. Cuando detecta, abre la pulverización, y cuando no hay árbol, deja de pulverizar, ¿vale? Con el uso de estas herramientas se puede conseguir, en función del marco de plantación, hasta un 40% del uso de fitosanitario. Más tecnología que hay disponible en el mercado. Sistemas de ajuste del caudal de aire y el agua en función de la vegetación. Se están utilizando de dos maneras. Se está haciendo primero en base a mapas de vegetación, ¿vale? Mapas de vegetación que pueden venir dados bien por el uso de teledetección, bien por el uso de drones, ¿vale?, que tienen cámaras de imagen que hacen un mapeo y son capaces de determinar con sensores de bien LIDAR o sensores de cámaras, ¿vale?, que son capaces de determinar la vegetación, hacen un mapeo y luego ese mapa se incorpora en el equipo de aplicación y haces el tratamiento en función de la cantidad de vegetación que tienes. También es importante, ¿vale?, la trazabilidad de los tratamientos, saber qué he aplicado en cada parte, saber
qué velocidad he llevado en cada parte, con qué presión, si he tratado todas las filas, ¿vale? Eso es muy importante también, ¿vale? Y ya hay equipos que integran esos sistemas. Y sistemas proactivos, sistemas que te vayan diciendo, ojo, no vas a la velocidad adecuada, ojo, las boquillas no suministran el caudal, igual porque se han embozado, ¿vale? Ya hay sistemas que están monitorizando lo que es el trabajo de la máquina, ¿vale?, durante la aplicación y que te pueden dar alarmas de avisos. Y aquí os presento también los túneles. En cítricos no hay, cítricos no están desarrollados, prácticamente se han desarrollado principalmente para vid, ¿vale? ¿Qué es esto? El túnel de aplicación. Yo lo he visto en vid y en lo que son plantaciones en espaldera, como puede ser manzano o peral, principalmente en el norte de Europa, ¿vale? Estos sistemas lo que hacen es hacer tratamientos y la otra parte, ¿vale?, que hay aquí, por aquí se hace la aplicación, por esta parte también, y ambas partes recogen parte del caudal sobrante. De esta manera, por ejemplo, si hemos dicho antes que solo llega a la vegetación 1.500 litros, pues con estos sistemas se recuperarían esos otros 1.500 litros. Por lo tanto, el volumen de aplicación que en vez de aplicado son 1.500 y no 3.000. Y con todo ello ya llegó a unas conclusiones, y es que Citrusbol, por ejemplo, el uso de utilizar una herramienta, os permite reducir en promedio un 35% lo que es el volumen de caldo y, por tanto, el uso de materia activa, y es una herramienta que tenéis disponible, que es gratuita, ¿vale? Incrementa la eficiencia de la aplicación sin afectar a la eficacia, que eso es el principal objetivo cuando hacemos un tratamiento fitosanitario, no lo olvidemos. Eso incurre directamente en un menor coste de aplicación, ¿vale?, porque a día de hoy la economía es muy importante. Yo creo que hicimos un trabajo similar en la... Bueno, creo no. Hicimos un trabajo similar en la Alcudia, creo que está David por aquí. Ah, no te veía. Y calculamos, por ejemplo, en Kaki, cuál sería la reducción de coste del uso de ajuste de volúmenes de vegetación y ajuste, por ejemplo, del equipo de aplicación utilizando sistemas de detección. Y era del orden de 1 millón de euros anuales, ¿vale?, para toda la superficie de la Alcudia, claro. Importante también que tenemos una menor contaminación y exposición humana, que es fundamental el manejo adecuado de los turboatomizadores y que lo tenéis que tener en cuenta e implementar en vuestra manera de trabajar, ¿vale?, y seguir las buenas prácticas agrícolas, y que disponemos a día de hoy de tecnología de la cual podéis hacer uso para mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Y además falta mucha innovación y se continúa trabajando en ello. Y bueno, simplemente dar por último agradecimiento a todas las empresas con las que hemos trabajado a lo largo de los años para llevar a cabo estos trabajos y a la financiación conseguida por diferentes proyectos. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y que podamos plantear. Muchísimas gracias, Patricia. Si hubiera alguna pregunta, la podemos... Una pregunta a Patricia, no al 1.000.000 de euros de la cooperativa de David, de la Alcudia. ¿Alguna pregunta al respecto de la ponencia? Ahora te pasamos el micro. Bueno, solamente una reflexión. Ha sido tan interesante que hemos tenido un punto de caldeo, ¿verdad?, en la sala que ya hemos solucionado. Espero que estéis cómodos. Patricia, una pregunta. De los sistemas estos que hablabas de aplicación variable en función de la masa foliar que hay, se pueden hacer con teledetección, con drones y tal, pero ¿qué definición tiene que sacar una cámara de un dron para ver desde el cielo? O sea, como atravesar toda la masa foliar de un cítrico que no es poca. ¿Con qué precisiones se trabaja? A ver, con teledetección la precisión son 10 metros, con lo cual para este tipo de aplicaciones pues nos puede dar una imagen general, pero eso lo tenemos, digamos, que unir con otros elementos, ¿vale?, que disponemos de la parcela. Por ejemplo, los drones o los robots, que también se puede hacer por robot, o un tractor. O sea, los mismos sensores que ponemos en un dron, ¿vale?, se pueden colocar en un tractor. Normalmente
los tractores hacéis mucho trabajo en campo, no solo de aplicaciones fitosanitarias y otro. Y en el tractor se pueden instalar estos sistemas que ahí la precisión es muy elevada. Los sistemas LIDAR te están dando precisión centimétrica, ¿vale? Los sensores, vamos, ahí la precisión es muy elevada. Y además te permite ver lo que es la pared de vegetación. De un dron, depende desde dónde hueles y cómo hueles, pues solo ves la parte superior. Por lo tanto, digamos que las tecnologías, cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas, y hay que saber cuándo utilizar cada una, ¿vale? Evidentemente, lo importante es que a día de hoy dispongáis de herramientas y que os den mapas de vegetación. El mapa de vegetación es algo que se os tiene que dar, ¿vale? Que ya hay empresas trabajando en ello, para que vosotros ya a través de lo que os da del mapa de vegetación se traduzca a un mapa de aplicación, ¿vale? Ese mapa de aplicación tiene que tener en cuenta, ¿vale?, la plaga, lo que hemos dicho aquí, ¿vale? Es utilizar los algoritmos, por ejemplo, que hay detrás de Citrusball, se podrían aplicar ahí, ¿vale? Y además tiene que tener en cuenta, digamos, las características técnicas de la máquina, ¿vale? Porque las máquinas tienen un tiempo de respuesta y tú lo has de implementar. Si tú le dices que, por ejemplo, te trabaje que en un árbol es mucho más pequeño respecto a 3, pues seguramente la máquina no tenga respuesta para ese árbol. Pero si tú tienes que ir a zonas grandes. Si tú tienes, por ejemplo, 10 árboles con una vegetación menor que otros 10 árboles, pues porque la fertirrigación es diferente, ¿vale? Pues ahí sí que se puede hacer un trabajo adecuado, ¿vale? Es la precisión, depende desde dónde estés tomando la imagen, ¿vale? Ya te digo, desde teledetección son 10 metros, de drones normalmente puede ser, ya pasamos a centímetros, ¿vale? Y si vas en robots a milímetros, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta o...? Sí, yo quería preguntarle si disponéis de estudios de boquillas, porque hemos encontrado muchos tipos de boquillas diferentes en el mercado, diferentes grados de desgaste, diferentes grados de ángulo, de cosas. Si tenéis algo utilizado para... Sí, en cítrico hemos trabajado principalmente en cítricos y hemos trabajado con diferentes tipos de boquillas, ¿vale? Principalmente hemos trabajado con lo que son boquillas convencionales comparándolas con las de baja deriva, ¿vale? Principalmente también con las de cono, ¿vale? Con las que se recomiendan para este tipo de vegetación. En otros cultivos muchas veces recomiendan, por ejemplo, boquillas de abanico, ¿vale? Entonces, a veces también hemos comparado lo que es un recubrimiento con boquilla de abanico con recubrimientos de cono, ¿vale? Pero todo ello también hay que pensar que cuando hacemos los estudios hay un poco de confusión con el resto de parámetros, porque muchas veces el hecho de cambiar una boquilla solo, no solo cambias la boquilla, cambias otros parámetros. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Pero bueno, a nivel de, por ejemplo, a nivel de laboratorio, que es mucho más fácil trabajar, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo de ver el efecto que tiene la boquilla, ¿vale?, en el control de Ceratitis capitata utilizando biopesticidas, en este caso Boveria bassiana, ¿vale? Y estamos viendo que hay un efecto de la boquilla, ¿vale? Nos falta saber por qué, ¿vale? Nos falta descubrir el por qué, pero sí que hemos visto que hemos aplicado Boveria bassiana con diferentes tipos de boquillas y manteniendo la misma dosis, porque claro, me puedes decir, bueno, si una boquilla tira más dosis que no, buscando boquillas que tiran la misma dosificación, ¿vale? Lo que es la deposición que realizan, el número de impactos y el recubrimiento es diferente, ¿vale? Pues eso está afectando al control de la plaga. O sea que sí que hay efectos de boquilla sobre la plaga. ¿Alguna última pregunta? No, pues muchísimas gracias, Patricia. Damos paso a Alfonso.